Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Seguimos con nuestra serie Héroes de la Fe, pero ahora con un detalle, es un héroe de la fe especial de Navidad. Acá tengo mi especial de Navidad. ¡Tarán! Está bueno, ¿no? Especial de Navidad, pero antes de comenzar, sí, el trabajo de siempre. Te voy a pedir porque no lo estás haciendo, por favor, suscríbete. Ahí tenés un botón debajo, ahí nomás, ahí, tiki tiki, que te puedes suscribir, puedes dejar tu me gusta si querés, esa es otra, también me ayuda muchísimo y, sería un montón que compartas el link a tus contactos o en tu estado de lo que sea, sería un montonazo eso, que lo compartas, sería una gran ayuda, una bendición, pero bueno. Por lo pronto, suscríbete, por favor. Ahí tenés el botón ahí abajo y deja tu me gusta, que me ayuda un montonazo. Realmente me ayuda mucho. Y bueno, estuve esperando un poquito a sacar un episodio porque sí, este es un Héroes de la Fe especial de Navidad. Quería sacarlo. No voy a hablar específicamente de María, lo que sí voy a hablar de otros personajes que rodean la historia de Navidad. Y del principal y el único actor principal es el Señor Jesús. También vamos a hablar un poco. Pero voy a hablar de algunos personajes como los Reyes Magos, los pastores, los ángeles que aparecen en la historia. Tengo un episodio completo de María, completo, lo puedes buscar ahí en YouTube, se llama María la Bienaventurada, lo puedes buscar y hablo de María. Hace poco salió una película en una de las plataformas que tenemos y bueno, deja mucho que desear. Lamentablemente no cuenta la verdad de lo que narra la Biblia y algunos libros históricos. Se apoya mucho a libros apócrifos y demás, pero bueno, no quiero entrar en ese tema. Así que si querés saber un poco más de María, de esa gran mujer que fue un gran instrumento en las manos de Dios, hay un episodio que se llama María la Bienaventurada. Lo voy a dejar en el link de la descripción del video para que hagas clic y después de este lo puedas ir a ver. Bienvenidos a este nuevo episodio de Héroes de la Fe. Hoy vamos a sumergirnos en el nacimiento de nuestro Salvador Jesús, quien llegó al mundo con una gran humildad. Llegó al mundo en la humildad de un pesebre, pero con un propósito eterno. Y ese propósito eterno es redimirnos y darnos esperanza. A través de los relatos de los ángeles, de los pastores, de los sabios, vamos a descubrir cómo este marcó el inicio de una nueva era en la humanidad, porque se ocurre un antes y un después del nacimiento del Señor Jesús. Acompáñanos entonces, acompáñame a reflexionar sobre la relevancia de este evento y lo que significa seguir al príncipe de paz. Vamos a hablar del capítulo 2 de Lucas, vamos a tomar algunos relatos de los evangelios del capítulo 2 de Lucas, del capítulo 1, 2 de Mateo, y vamos a hablar un poco del tiempo en que nació el Señor Jesús. Nos dice Lucas que en los días de César Augusto nació el Señor Jesús y fue cuando el imperio romano se extendía como nunca antes y también como nunca después. Fue la cúspide del imperio romano que se extendía y que toda la tierra conocida pertenecía prácticamente al imperio romano. Nació cuando Judea era una provincia que estaba bajo los tributos del imperio romano, entonces cuando se hizo el censo, que José era de ahí y tenía que ir a Judea, podemos ver que en este tiempo el imperio gozaba de paz. Había una paz universal. El templo Jano en Roma, y esta es una historia interesante, el templo de Roma siempre estaba abierto cuando había guerra. Un historiador dice que en ese tiempo el templo de Roma tenía sus puertas cerradas. Entonces significaba que no había guerra, que era una época de paz en el Imperio Romano. Podemos decir, era el tiempo más a propósito para que naciera el príncipe de paz. En un tiempo donde no había guerra, donde no había conflicto bélico, el Imperio Romano gobernaba y en ese tiempo de paz, como nos dice en Isaías capítulo 9, versículo 6, nació el príncipe de paz. El lugar en que nació nuestro Salvador, el lugar en que nació el Señor Jesús, está explícito en el texto que leemos en Lucas, que es en Belén.
Belén de Judea. ¿Sí? Entonces, conforme estaba profetizado, los escribas lo habían entendido bien de la época, como nos dice en Mateo capítulo 2, versículos 5 al 6. Ellos entendían que iban a ser el rey de reyes. Y también el pueblo, como también nos hace ver el Evangelio de Juan en el capítulo 7 y 42, versículo 42. O sea, todos estaban al tanto que iban a ser un rey. No solo los judíos, sino también los gentiles, sino también Herodes. Todos, el mundo sabía que iban a ser un rey en ese tiempo. ¿Sí? El significado del lugar es notable. ¿Por qué? Belén, o Betlehem, como se dice en hebreo, significa casa de pan. En casa de pan nace el pan vivo. Es el Señor Jesús nos enseña en Juan que Él es el pan vivo que descendió del cielo. El príncipe de paz nace en una época de paz. El pan que descendió del cielo, el pan vivo, nace en la casa de pan, que es Belén. Y por otro lado tenemos Belén, que era la ciudad de David, porque ahí había nacido David y ahí fue a nacer también el hijo de David por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, el Señor Jesús había venido ahora en humildad, no en gloria. David nació y surgió como rey, pero en esta oportunidad el hijo de David, el Señor Jesús, nace en humildad, no en gloria. David nació en Belén, pero nació para ser pastor. David empezó siendo pastor y después Dios lo unge como rey. Entonces, de la misma manera, el Señor Jesús en esta oportunidad nace ahora en humildad, no en gloria, para ser el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Todo fue encaminado, todo fue perfectamente como por coincidencia un censo a la familia los lleva a José y a su familia, en ese momento María, a Belén, a que justamente en Belén, donde estaba profetizado, iba a nacer el Señor Jesús. Belén tiene una larga historia, Belén. Por ejemplo, podemos decir de Belén que fue ahí donde Jacob enterró a Raquel y erigió un altar en su memoria junto a su tumba, un pilar grande. También fue ahí donde Ruth, después de casarse con Boz, podía ver desde Belén la tierra de Moab, su antigua patria, al otro lado del valle del Jordán. Pero sobre todo, y muy importante que lo nombré anteriormente, Belén fue el hogar y la ciudad de David. Sí, fue donde nació David, lo tenemos en 1 Samuel capítulo 16, 17, capítulo 20. En esos tiempos, también un poco posterior a la vida de David, tenemos a Joroboam que fortificó el pueblo de Belén. En la historia de Israel y en las mentes del pueblo, Belén era supuestamente la ciudad de David y era de la dinastía de David de la que Dios haría venir al gran libertador de su pueblo. Como dijo Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén, Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, a ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Entonces era en Belén, la ciudad de David, donde los judíos esperaban que naciera el mayor hijo del gran David. Era de ahí de donde esperaban que viniera al mundo el ungido de Dios, y así ocurrió. Entonces todos sabían que iban a ser el rey. Todos sabían, tanto judíos como gentiles, romanos como griegos. Todos sabían que iban a ser un rey en ese tiempo, en Belén. Vamos a hablar del lugar, el Mesón. Habría más o menos unos 150 kilómetros de Nazaret a Belén. Sí, María y José fueron con el burrito sabanero, como ese video que anda dando vueltas. Fueron con el burrito hasta Belén, 130 kilómetros. No tenía aire acondicionado, ni el asiento era tan cómoda, y así viajó María con el Señor Jesús, José, un grande, hasta Belén. El alojamiento de los viajeros era muy primitivo, ¿sí? La posada oriental consistía en una serie de habitaciones que daban a un patio común. También los viajeros llevaban sus provisiones. Más, el pueblo estaba llenísimo. ¿Por qué? Porque era un censo. Entonces todo el mundo venía a Belén. Imagínate una ciudad pequeña, pequeña. Imagínate el pueblo de tu ciudad o el pueblo de tu provincia, de donde estés. Muy pequeño. Y de golpe vinieron todos los que nacieron en ese lugar, volvieron ahí con su familia para el censo. Entonces todo estaba lleno. José y María no encontraban alojamiento, así es que fue en el patio comunal donde María tuvo que dar a luz. La palabra que traducimos como pesebre era el lugar donde se echaba de comer a los animales. Entonces el pesebre era el cosito chiquito
o grande, depende cómo fuese, es donde se ponía la comida de los animales que estaban en el establo y ahí podían comer tranquilamente. Entonces, el hecho de que no encontraran lugar, podemos decir que el único sitio que había para Jesús era en una cruz. Trató de entrar en los corazones de los hombres, pero no pudo. Todavía sigue buscando un lugar, todavía te sigue buscando vos para entrar en tu corazón y darte nueva vida. Vamos a ver los ángeles y los pastores. Esto lo encontramos en el capítulo 2 de Lucas, versículo 8 al 12. Es maravilloso el pensar que los primeros a los que Dios le comunicó esta buena noticia fueron los pastores. Fueron unos sencillos pastores que vivían en las montañas con sus rebaños. Los más religiosos de aquellos tiempos despreciaban a los pastores porque no podían cumplir todos los detalles de la ley ceremonial, no se podían lavar las manos meticulosamente, no podían observar todos los otros preceptos y reglas que estos fariseos tenían. Tenían que atender las necesidades de las ovejas, los pastores, por esa misma razón estaban 100% al cuidado de las ovejas. Entonces, de esta forma, los religiosos de su tiempo despreciaban a los pastores y fueron hombres sencillos que estaban trabajando en el campo los primeros que recibieron el mensaje de Dios. Los primeros que recibieron la buena noticia que había nacido el Rey de Reyes, el Señor de Señores, fueron los pastores, a los que los religiosos despreciaban. Interesante, que tenga oídos para oír. Es probable que estos pastores tenían una cierta relación con los religiosos. ¿Por qué? Porque cuidaban las ovejas y los corderitos que eran usados para los sacrificios en el templo. Entonces, es lindo pensar que los pastores que cuidaban de los corderos que se sacrificaban en el templo fueron los primeros en ver al Cordero de Dios que venía a llevar los pecados del mundo. Cuando nacía un niño en aquella época, se hacía una gran fiesta, venían los músicos del pueblo, lo celebraban, le daban la bienvenida con una gran música. Cuando Jesús nació en ese establo, en Belén, donde obviamente no residían los padres de María, entonces no se pudo hacer una fiesta, pero fueron los ángeles del cielo que vinieron a hacer esa fiesta que se estilaba hacer en aquellos tiempos cuando nacía un niño y los ángeles cantaban y le dieron la bienvenida al Señor Jesús. Entonces tenemos los pastores y ahora tenemos los magos. Vamos a hacer un poco de cronología. Los primeros que tuvieron la noticia del nacimiento del Cristo fueron los pastores. Después de esto, Jesús es circuncidado, va a Jerusalén, lo ve Simeón, lo ve Ana, movidos por el Espíritu, Ana y Simeón dieron alabanza. Entonces, Jesús continuó así por casi 2 años en Belén y nada se nos dice hasta de él hasta que llegan los magos. Entonces, cuando llegan los reyes magos, los famosos reyes magos, Jesús puede llegar a haber tenido entre 2 y 3 años aproximadamente. Y esta historia de los reyes magos la tenemos en Mateo capítulo 2. Vamos a verla un poco. A veces es fácil confundirlos con la cronología. Siempre en todas las películas de Navidad vemos que los Reyes Magos van al establo y los Reyes no van al establo. Los Reyes Magos van a la casa donde se estaban quedando en ese tiempo María y José con el Señor Jesús. En el versículo 1 de este capítulo 2 de Mateo, cuando Herodes da la orden de matar a los niños, de mandar a matar a los niños, en realidad es 1 o 2 años después de que el Señor Jesús nació. Entonces, Mateo, en el versículo 11 de este mismo capítulo, es cuando los magos ven a Jesús en su casa. Y la orden dada por Herodes de ejecutar a todos los niños varones menores de 2 años, que está en el versículo 16, también nos da una cierta indicación de que había pasado un cierto tiempo del nacimiento. Muy bien, entonces 2 años aproximadamente. Cuando Jesús nació en Belén, vinieron a rendirle homenaje a estos sabios del Oriente. El nombre que se les da en el original, en los libros, es Magoi. Los Magoi se convirtieron en los maestros e instructores de los reyes persas, eran muy importantes. En Persia no se podía ofrecer ningún sacrificio a menos que estuvieran presente uno de los Magoi, que llegaron a ser los hombres de santidad y sabiduría de esa nación. Muy bien, estos magos eran hombres versados en filosofía, medicina, ciencias naturales, eran profetas e intérpretes de sueños, o sea que eran personas realmente muy inteligentes, muy preparadas y que estudiaban absolutamente todo lo que ocurría. Tiempo después la palabra mago obviamente fue perdiendo fuerza porque lo vemos que carece del significado, que eran magos que trabajaban las artes negras y estas cosas, pero
en su principio la palabra magoi o mago se refería a filósofos, a estos que estudiaban las estrellas y demás. En su mejor época eran hombres buenos, ¿no? Eran santos, que buscaban, únicamente ellos buscaban la verdad. En aquellos días de la antigüedad, en aquel momento, todo el mundo creía en la astrología, o sea, creían que se podía predecir el futuro por las estrellas, creían que el destino de una persona quedaba decidido en las estrellas, bajo la estrella que nacía, bueno, se creía mucho en esas cosas. Y no se sabe a ciencia cierta cuál fue esa estrella brillante que vieron los magos. Algunos dicen que se alinearon dos planetas y demás. Hay muchas conjeturas en cuanto a eso. Se hicieron muchísimas sugerencias, pero no podemos decir cuál fue la estrella que vieron los magos. Pero su profesión consistía en observar los cielos y algún brillo seguramente que vieron en el cielo les anunció la entrada de un gran rey en el mundo. Como les dije en un principio, el mundo estaba esperando un rey. Y estos magos sabían que venía un rey y por tanto estaban estudiando las estrellas. Puede ser que nos parezca como extraordinario que vengan estos magos desde lejos de Oriente hasta Jerusalén a encontrar un rey, pero lo extraño es que precisamente en ese tiempo, cuando Jesús nació, hubo en el mundo un sentimiento extraño de una expectativa de la venida de un rey. Entonces, los magos estaban expectantes, Herodes estaban expectantes, todos sabían de estas profecías, se podía conocer de esta profecía. Entonces, aún hasta los historiadores romanos sabían de esta profecía. Entonces, cuando vino el Señor Jesús a Belén, cuando nació el Señor Jesús, el mundo estaba con una ansiedad de expectación. Estaban expectantes de que iban a ser un rey. La humanidad estaba esperando de Dios, o estaba esperando a Dios, podemos decir, y el deseo de Dios estaba en sus corazones. Habían descubierto que no podían construir la edad de oro sin Dios, dijo alguien. Fue un mundo en expectativa al que vino Jesús. Todos estaban, porque si vinieron del Oriente, estos científicos, es porque hasta Oriente había llegado la noticia. ¿Y, y qué podemos pensar? ¿Qué podemos decir? ¿Qué los indujo a estas personas a emprender esta investigación de este rey que iban a ser? Bueno, como veníamos hablando, en ese país de Oriente, donde ellos eran, estos magos, habían visto esta estrella extraordinaria, diferente a todas, única, nunca antes vista, y tomaron esto como indicación de alguna persona extraordinaria que iban a ser. Como ellos estudiaban las estrellas y demás, entonces esto los llevó a empezar a investigar que esa estrella se estaba situando en Judea, puesto que la estrella parecía estar en toda esa región. Era diferente a las que se veían en esos tiempos. Llegaron hasta donde estaba Jesús con su padre y con su madre y se dieron cuenta que era excepcional. Entonces, el nacimiento de Cristo, como dijimos anteriormente, fue notificado a los pastores judíos por medio de un ángel. ¿Sí? Por medio de un ángel se les habla a los pastores, pero a los filósofos gentiles, a los científicos, se les habla por medio de una estrella. Y esto es impresionante. No importa si sos pastor o no importa si sos un científico, o sea, no importa la profesión que tengas, a cada uno le habló Dios en el lenguaje de ellos y de la forma a la que mejor estaban habituados. Dios habla a cada uno de nosotros de forma diferente. Dios no le va a hablar a fulano o a mengano igual que a vos. Dios habla a las personas según su lenguaje, al científico según su lenguaje, al doctor según su lenguaje, al hombre simple según su lenguaje. Dios se da a entender y Dios habla. La misma estrella que ellos vieron en el oriente, la volvieron a ver después guiándole hasta donde estaba Cristo. Entonces, estos magos que Dios les habló en su propio lenguaje, vieron la estrella y era como una estrella que los guiaba, ¿no? Que iluminaba el lugar donde estaba Jesús. El propósito era conducirlos hasta Jesús. Fue así que las estrellas que tan mal uso habían recibido por estas personas, por un momento fue usada correctamente para conducir los hombres a Cristo. Estos magos, ¿no? Fueron conducidos. Los dioses de los gentiles pasaron a ser los servidores de Jesús. Muy bien, toda esta historia llegó a los oídos de Herodes, toda esta noticia que habían venido gente importante de Oriente, unos sabios que estaban buscando un niño que había nacido para ser rey de los judíos. Obviamente que cualquier rey
en aquellos tiempos, si se enteraba de esta noticia, iba a empezar a estar preocupado. Ya había murmuraciones de que iban a ser un rey. Ya los judíos sabían que iban a ser un rey. Él mismo le consultó a sus sabios que iban a ser un rey. Los fariseos ya lo sabían. Todo el mundo sabía de esto. Pero ahora ve que unos magos se vienen de Oriente. Estos hombres doctos, importantes, vienen de Oriente a ver al rey. Entonces, obviamente, un niño iba a ocupar su lugar en el trono, se preocupó doblemente. Viendo este contexto, tenemos tres tipos de hombres o de gente, de personas que después el Señor Jesús, a medida que iba creciendo, iba a empezar a lidiar. Y hoy en día el Señor Jesús o el mensaje de Cristo encuentra estos tres tipos de personas. La primera es la reacción de Herodes, ¿no? Esta reacción de odio, de hostilidad. Herodes tenía obviamente miedo de que este niño pudiera interferir en su vida, en su posición, en su poder, en su influencia, y por tanto su primer instinto fue destruirle. Todavía hay personas que destruirían de buena gana a Jesucristo porque ven en él al que interfiere en sus vidas. No, nadie va a interferir en mi vida, yo hago lo que quiero, etcétera, etcétera. Y bueno, puede ser que quieran matar el mensaje, quieran matar a Cristo porque quieren ser totalmente independientes y el orgullo es más importante. Esta persona cuyo único deseo es hacer lo que se le venga a la gana hacer, no necesita para nada, obviamente, a Jesús, ¿no? El cristiano es el que ha dejado de ser lo que quiere ser para dedicar su vida a lo que Cristo quiere, ¿no? El morir. Entonces, obviamente, va a ser la reacción del odio y hostilidad, al igual que Herodes. La otra tipo de reacción o la otra tipo de personas es la reacción de estos sacerdotes y los escribas. ¿Qué? ¿Su reacción cuál fue? Una indiferencia total. Ellos sabían que iban a nacer un rey en Judea, en Belén. Iban a ser un rey, no les importaba en lo más mínimo. Ignoraron completamente. Estaban tan inmersos en su ritual de su templo, en su religión, en su idea de religión y en sus discusiones de legalismo que pasaron completamente por alto Jesús. No les decía nada, no les importaba nada. A veces sos este tipo de persona que estás tan metido en la religión, en las costumbres, en las ideas, que pasás por alto la persona de Jesucristo, que no te interesa. Estás más metido en tus propios asuntos que en Jesús. Y después, por último, tenemos a las personas que creen y lo buscan con todo su corazón, que eran estos reyes magos, los pastores también que vimos, ¿no? Pero ahora estamos viendo los reyes magos, que está del versículo 2 al 9 que estamos en Mateo, que adoran humildemente al recién nacido, el rey de los judíos, y le ofrecen sus presentes. Entonces, desde Jerusalén habían llegado a Belén estos reyes, resueltos a buscar hasta que lo encontraron. Lo buscaron, lo buscaron, lo buscaron, lo buscaron y encontraron a Jesús. Les llevó 2 años, casi 3 años buscar a Jesús, pero ellos en su corazón estaba esto de buscarlos. No importa lo que hagan los otros. Tal vez ellos hablaron con Herodes, Herodes lo quería matar. Eso, escucharon a los fariseos, los religiosos, ignorar. A ellos no les importó lo que ocurría a su alrededor. Ellos estaban con una misión de encontrarse con el Rey de Reyes, de encontrar a Jesús. Y el que lo busca, lo encuentra. Ellos lo encontraron. Les llevó un tiempo y encontraron a Jesús. Algo interesante en los regalos que estos reyes le llevaron a Jesús. ¿Cuántos eran los sabios? ¿Cuántos eran los magos? Siempre decimos que son tres magos. Pero bueno, ¿cómo se llegó a este punto que eran tres magos? Gaspar, Melchor y Baltasar. Al principio se decían que eran 12, no que eran tres. Después pasó a que eran tres, como se cree universalmente, tres reyes magos. Y en el Nuevo Testamento no nos dice cuántos eran o cuántos fueron, pero la idea de que fueron tres surgió sin duda, obviamente, de los tres regalos que recibió el Señor Jesús. Como el Señor Jesús recibió tres regalos, bueno, le llegó a la conclusión que eran tres. O después, más adelante, los hicieron reyes, reyes magos, cuando eran sabios, no reyes, pero en fin, se les agregó la parte de reyes. Y más adelante se les agregan los nombres, porque la Biblia no nos da nombres, nada, solo magos o magoi. Se les agregó después los nombres, que eran reyes, y tenemos acá los nombres, que es Gaspar, Melchor y Baltasar. Más adelante se les asigna a cada uno una descripción personal y se especificó el regalo que aportó cada uno a Jesús. Por ejemplo, la descripción personal que se les da es a uno un anciano de pelo blanco con barba,
que fue el que trajo el oro, ¿no? Como que se les puso el aspecto físico y quién de los tres trajo cada regalo. Gaspar, que era el más joven, sin barbas, nada, para nada, fue el que trajo el incienso. Y por último, Baltasar, moreno, con una barba también, y que fue el que trajo la mirra. No importa cómo eran, no importa cuántos eran, lo interesante de esta historia es los regalos que ellos ofrecen. Primero tenemos el oro, y el oro se regala a un rey. Entonces, con el regalo del oro, ellos estaban reconociendo a Jesús como rey. Séneca dijo que había la costumbre de que nadie se pudiera acercar a un rey sin un regalo. Y el oro, el rey de los metales, era el regalo apropiado para el rey de los hombres. Entonces, ellos entregándole el oro, estaban reconociendo a Jesús como rey. Jesús fue el hombre nacido para ser rey, pero había de reinar no por la fuerza, sino por amor. No desde un trono, sino desde la cruz. Siempre es importante recordar cada momento de nuestra vida que Jesús es rey. No podemos nunca encontrarnos con él en igualdad de términos. Él es el rey. Jesús, el rey de reyes. Siempre tenemos que acercarnos a él humillándonos. Estos grandes filósofos, estos grandes científicos reconocieron a Jesús como el rey. Segundo regalo que Jesús recibe de ellos es el incienso. Y el incienso es para un sacerdote. Entonces no solo reconocían a Jesús como rey, sino que ellos reconocieron a Jesús como sacerdote. Era en el culto del templo y en sus sacrificios donde se usaba este aroma, dulce aroma del incienso. Entonces, la función de un sacerdote, ¿cuál era la función de un sacerdote? Era abrirles a los hombres el camino hacia Dios. O sea que ellos estaban reconociendo no solo que Jesús era rey, sino que estaban reconociendo que Jesús era el único que podía abrir el camino a los hombres hacia Dios. Estos científicos estaban reconociendo a Jesucristo como Dios. Entonces, la palabra latina para sacerdote es pontífice o pontifex, que quiere decir el que hace el puente. Entonces, reconocían a Jesús como sacerdote, el único capaz de hacer el puente que separaba a la humanidad de Dios. Eso es Jesús. Abrió el camino a Dios, nos hizo posible llegar a la misma presencia de Dios. Él es el puente. Y por último, recibe mirra. La mirra es el regalo para uno que va a morir. Ellos ya estaban profetizando con ese regalo de que Jesús vino al mundo para morir por nuestros pecados. La mirra se usaba para embalsamar los cuerpos de los muertos. Entonces Jesús vino al mundo a vivir por los hombres y a morir por los hombres. Vino a dar por los hombres tanto su vida como su muerte. Entonces acá tenemos estos regalos. El oro era para un rey, el incienso para un sacerdote, la mirra para uno que había de morir. Estos fueron los regalos que estos sabios, que aún a los pies de la cuna de Cristo, predecían que había de ser el verdadero rey, el perfecto sumo sacerdote y por último, el supremo salvador de los hombres. Estos sabios lo vieron. Qué tremenda historia. Y sigue, y hay más detalles, increíbles detalles que nos bendicen y nos hablan un montón. Entonces tenemos la historia del nacimiento de Jesús. Esta historia que nos recuerda que Dios elige lo sencillo y lo humilde para revelar su gloria. Desde los pastores en el campo hasta los sabios que lo buscaron guiados por una estrella. Cada personaje nos enseña a rendirnos al Rey de Reyes con fe y adoración. Que esta reflexión inspire en nosotros el deseo de vivir con valentía y humildad como héroes de la fe que testifican del amor y la gracia de Dios. Nos vemos en nuestro próximo episodio.